empezar la clase de hoy día. Una clase, no es una media hora de clase seguramente o más. Y nos vamos a referir a otro tumor que tiene sus graves consecuencias cuando no se lo diagnostica de forma temprana, como es el tumor de vejiga, cáncer de vejiga. Ya habíamos visto cáncer renal, hemos visto cáncer en los niños, cáncer de la vía excretora, y ahora nos tocaría referirnos a otra parte de la vía excretora, que es la vejiga, que en realidad es el cáncer más frecuente en cuanto a los tumores del urotelio. ¿Ya? Entonces vamos a empezar para compartir la pantalla. Ya. Bien, si todos me están escuchando, denme una confirmación más para que arranque la clase. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Perfecto. Bien. Había dicho que el tumor de urotelio tenía un tumor de células transicionales y la vejiga. Creo que la vejiga es el lugar donde más frecuentemente aparece este tumor. ¿Y por qué razón? Porque es donde la orina tiene más contacto que el resto de la vía excretora. ¿Por qué? Porque ahí es donde se almacena la orina. Y todos sus factores cancerígenos están pues en la orina y van a ir a afectar el epitelio urinario, que se llama también urotelio, ¿no es cierto? Y se va a producir el tumor de vejiga. Entonces, es bien importante tener en cuenta que del resultado de alteraciones celulares en la mucosa de la vejiga por cancerígenos que vamos a ver enseguida, conducen a la aparición del tumor maligno. Aparece entre los 60 a 70 años y es más frecuente en los varones. Bueno, se dice que ocupa el segundo lugar de los tumores genitourinarios después del cáncer de próstata. Entonces tiene una importancia grande. Más entre los 60 y los 70 años. Esa es la edad por estadística. Puede que aparezca antes o puede que aparezca después, pero la edad pico es entre los 60 y los 70 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres, una relación de 3 a 1. Y la mayoría, el 90%, digamos 89%, son de origen epitelial, es decir, transicional. Se dice que el 2% se asocian a tumores de pelvis y uréter, ¿ya? A ver, esto hay que entender bien. Y el 38% de los tumores de la vía excretora tienen implantes en vejiga. A ver, lo que quiere decir, estas tres líneas quiere decir lo siguiente, que si el tumor primario está en la vejiga, solamente un 2% de los casos pueden tener además implantes en la pelvis y una uretra. Eso es entendible porque la corriente urinaria va de arriba hacia abajo, es decir, del riñón hacia la vejiga. Entonces es poco probable que las células neoplásicas de la vejiga vuelvan hacia el uréter y produzcan el cáncer de vejiga. Sin embargo, en un 2% sí puede suceder, principalmente en aquellos pacientes que pueda que tengan reflujo vesicoureteral, por ejemplo, es una de las causas. En cambio, si el tumor primario empieza o comienza en el uréter, la pelvis o los cálices, hay un 38% de posibilidades de que este tumor se implante en la vejiga. Y esto es entendible, como les digo. La corriente urinaria va de arriba hacia abajo. Entonces, es fácil que esas células neoplásicas que están siendo eliminadas desde arriba puedan implantarse en la vejiga. Esa es la explicación que puedo yo dar. Se ubican preferentemente estos tumores en el trígono o en la región perimeatral. También esto es entendible por el hecho de que el trígono y la región alrededor de los meatos
es la zona con la que más toma contacto la mucosa vesical con la orina. No así la pared anterior o la cara superior o las caras laterales, porque generalmente el paciente tiene más contacto de la orina con esa zona. Bien, vamos a ver, hay alguien en sala de espera. Vamos a admitir, ya. Bien, seguimos. Entonces, aquí tenemos que ver cuáles son los factores que pueden producir un cáncer de vejiga, un tumor de vejiga. Primero, ocupacionales. Esto está demostrado, las personas que trabajan en industrias químicas, donde hay aminas aromáticas colorantes, los colorantes, las anilinas, los colorantes tienen un efecto cancerígeno muy importante. Es así que los que trabajan en industrias químicas, textiles, ustedes saben que en textiles y plásticos se usa mucho colorante, pueden tener mayor incidencia en cáncer. Segundo lugar, tóxicos, el tabaco, pues. El tabaco está, pero realmente certificado que es una causa ineludible de formación de tumores de vejiga. Se dice que todo paciente que tiene tumor de vejiga alguna vez ha fumado. O sea, hay una relación directa. No se dice que todos los que fuman tienen cáncer de vejiga, no es así. Pero los que tienen cáncer de vejiga alguna vez han fumado. Eso es cierto. Bien. También los analgésicos, la ciclofosfamida y la isoniazida pueden ser factores tóxicos que pueden desencadenar un cáncer de vejiga. Infecciones bilariases, que esto no tenemos en Bolivia más bien, y finalmente raciales, se dice que la raza blanca tiene mayor afección. Estos son los factores de riesgo. Miren, estos son los factores de riesgo que pueden llevar a la formación de un cáncer de vejiga. Bien, en la patogenia entonces vemos una evolución propia de esta enfermedad. Entonces, fíjense ustedes, para que tengan más idea, los carcinógenos, que son los que hemos hablado hace un momentito, es decir, tabaco, analgésicos, anilinas, etcétera, afectan a una célula normal, ¿ya? Y la pueden convertir en una célula maligna en reposo. A este proceso se llama iniciación. ¿Vean? Cuando se inicia el cambio de célula normal a célula maligna en reposo se llama iniciación. Esta célula maligna en reposo se llama también carcinoma in situ. In situ. ¿Ven? Es el primer paso. Entonces, esta célula maligna en reposo puede estar en reposo, como dice su nombre, por mucho tiempo. ¿Ya? Pero en algún momento eclosiona y da origen al tumor. Ese paso de la célula maligna a tumor se llama promoción. Vean, es el segundo paso. Y finalmente, por diferentes factores propagadores, como son los traumas, las infecciones, las cirugías en vejiga, etcétera, etcétera, cálculos, en fin, un montón de factores, se produce la propagación de la enfermedad. La propagación, es decir, la diseminación de la enfermedad al resto del organismo. Ese es el ciclo normal que se produce en la formación de tumor de vejiga. ¿Me han comprendido o quieren algo que no está muy claro? Está comprendido, doctor. Bien. Seguimos. Entonces aquí vemos la anatomía patológica, lo que les decía. Epiteliales y no epiteliales. Los tumores epiteliales corresponden a un 98%. Y de este 98%, ¿ya? Las células transicionales corresponden a un 89 a 90%. Células escamosas, 1% y un 2% el adenocarcinoma. Al revés, perdón. Al revés. 2%, 1%. Esto es 89.
Entonces, como vean ustedes, si ustedes suman, bueno, aquí sale un 92%, pero agregados a otras variedades de tumores corresponden a un 98%. Los no epiteliales, que son los más raros, son estos: sarcomas, linfomas, feocomostomas, etcétera, que corresponden a apenas un 2%. Ahora, experiencia propia, años de urología. Experiencia, creo que todos los médicos que han visto estos pacientes, ¿ya? La mayoría, si no es el 100%, son carcinoma de células transicionales. Rara vez he visto adenocarcinoma, y menos células escamosas. Alguna que otra vez habré visto, pero muy excepcionalmente. Bien, hay que tener en cuenta que si un paciente, después de hacer una biopsia, usted se encuentra que tiene adenocarcinoma, a ver, hay que analizar esta palabra, adenocarcinoma. ¿Qué quiere decir adenocarcinoma? Es un carcinoma de glándulas secretoras. Y ustedes verán que en la vejiga no hay glándulas secretoras. Entonces puede pensar que este adenocarcinoma está proveniendo de, uno puede ser de próstata. Aquí vamos a borrar esto. Este adenocarcinoma puede estar viniendo de la próstata. O sea, la próstata está invadiendo la vejiga. El cáncer de próstata es un adenocarcinoma, es una glándula. Otra alternativa de adenocarcinoma puede ser una persistencia del uraco. ¿Ya? El uraco, ustedes, bueno, recordarán, estimados alumnos, que el uraco no es más que un remanente embrionario. El uraco es un conducto que comunica el ombligo con la cúpula de la vejiga. Entonces ustedes hacen un dibujo acá, aquí está la vejiga, y el uraco es un ligamento fibrosado, cerrado, que está comunicando el ombligo con la cúpula de la vejiga. Por aquí entraba pues el cordón umbilical. Y este uraco tiene glándulas. Entonces se puede presumir que el problema está viniendo del uraco. Y finalmente, la última alternativa que uno podría pensar en un paciente con adenocarcinoma de vejiga es que el problema esté viniendo de colon. O sea, que el colon se haya pegado a la vejiga y la haya invadido. Pues no hay otra explicación. ¿Cómo pueden explicar que la vejiga tenga un cáncer con glándulas? No hay. No hay, de ninguna manera. No se olvide entonces este detalle, es bien importante. A ustedes les pueden decir, qué raro, como adenocarcinoma en vejiga. Tres alternativas: próstata, uraco o colon. ¿Está claro? Ahora, estos otros cánceres son pues rarísimos, sarcomas, linfomas, etcétera, son muy raros. Una vez hemos visto un sarcoma y ¿saben qué? Son tumores muy agresivos. No dan tiempo a nada. Pueden operarlo, que el paciente se disemina rápidamente y se muere. El sarcoma es bien agresivo. Bien. Bueno, se ha vuelto al otro día. Histológicamente, como cualquier tumor, se pueden clasificar en tumores de grado 1, de grado 2 o de grado 3 de acuerdo a la diferenciación del tumor. Un grado 1 es un tumor bien diferenciado, grado 2 medianamente diferenciado y grado 3 tumor indiferenciado. ¿Cuál de estos tiene un mejor pronóstico? El diferenciado. ¿Cuál tiene peor pronóstico? El indiferenciado. Porque son tumores que rápidamente se propagan y pueden ocasionar y producir una metástasis. Y esto no solamente aparece pues en vejiga, ¿no? Eso no se olviden que en cualquier tumor uno puede hablar de tumores bien diferenciados o totalmente indiferenciados, para tener en cuenta. Bien, entremos a la clínica. ¿Qué es o cuál es el cuadro clínico importante que aparece en este paciente? Lo más importante o lo más frecuente y lo primero que llama la atención es la hematuria. Hematuria macroscópica es lo primero que llama la atención. ¿Ya? Paciente orina sangre.
Y lógicamente lo primero es correr al médico a hacerse ver, obviamente. Se asusta por ver orinar sangre, no es nada normal. Hematuria macroscópica casi en el 80% de los casos. Con refuerzo terminal. Con refuerzo terminal. Dice no asociada a irritación vesical, pero a veces también hay irritación vesical, como ven aquí en este parágrafo que dice irritación vesical en el 25%, o sea, en una cuarta parte hay irritación. ¿Por qué? Porque el tumor pues está ocupando espacio dentro de la vejiga. Está infiltrando la pared de la vejiga. Entonces, ¿cómo no va a haber irritación vesical? Por un lado, la pared está inflamada por la presencia del tumor. Y en su segundo lugar, está perdiendo su capacidad. Su paciente ya no va a orinar 5 veces al día, no 7, 8, y en la noche lo mismo, más de la cuenta. ¿Ven? Pero la hematuria macroscópica es lo primero que llama la atención. Ahora, hay que tener en cuenta que el sangrado no siempre es vejiga. Por eso dice el adagio urológico. La próstata también sangra, entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Un paciente que viene con sangrado, hay que pensar en 3 cosas. Si el paciente está sangrado, o es de vejiga, que es lo más frecuente. Si la hematuria es total, no terminal solamente, podemos pensar en un tumor renal, ¿no es cierto? Y finalmente, podemos pensar, si hay irritación, podría ser un proceso infeccioso y nada más. A tomar en cuenta todos esos detalles. Por eso yo siempre digo, para hacer un diagnóstico, no hay que pensar en un solo síntoma o signo. Una golondrina no hace la primavera, tiene que haber muchas. Entonces hay que juntar, pues. Por eso el médico es como un investigador privado, es como un detective, ¿no es cierto? Hay que buscar pruebas por todo lado. Esto, juntos todos, se llega al diagnóstico. ¿Ya? Bien. La hematuria, entonces, macroscópica con refuerzo terminal. ¿Qué quiere decir eso? El paciente a veces dice, estoy orinando bien, y cuando estoy terminando de orinar, ahí me sale sangre. Vean qué interesante. Ahora, ¿por qué es terminal? Pues la hematuria. Porque al terminar de orinar, la vejiga se contrae con toda su fuerza para terminar de eliminar toda la orina. Y al contraerse hace que el tumor salga. Es una explicación lógica que uno tiene de por qué la hematuria macroscópica es terminal. Bien, hay pacientes con microhematuria. Esto también es complicado, pues, ¿no? La microhematuria. Y a veces la microhematuria se la descubre en forma accidental, casual. Resulta que el paciente va a un examen clínico completo y bueno, de rutina le piden un examen de orina y en el examen de orina aparecen 60 glóbulos rojos, por ejemplo, por campo microscópico. Eso ya no es normal. Ustedes saben que hasta de 2 a 5 eso es normal. Normal. Pues 60 que hay sangrado. Entonces puede ser un hallazgo casual que obligue al médico a terminar de estudiar este paciente. ¿Y cómo va a terminar de estudiar? Si yo encuentro un paciente con microhematuria, lo primero que le hago, y no hay, encima que no hay infección, pues un paciente con infección urinaria va a tener pues microhematuria, no hay que asustarse, eso va a pasar, ¿no? Un paciente sin gérmenes y con hematuria, lo primero que hago, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes? El paciente viene con sangrado, ¿qué le piden de entrada? Para saber de qué se trata. Hemograma, doctor. Pero con el hemograma vamos a ver, lógicamente, si el paciente es anémico, obviamente. Y si tiene glóbulos blancos elevados, si hay un proceso agudo. Pero, ¿qué le pedirían ustedes para saber de dónde está viniendo el sangrado? Una cosa rápida. Una ecografía. Una ecografía. Con esa ecografía ustedes al tiro detectan si es un cálculo, si es un tumor de riñón o es una hiperplasia prostática benigna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Y por último, hay pues pacientes asintomáticos. Bueno, entonces, los asintomáticos generalmente son los que tienen microhematuria. Siempre. Si hay un tumor, sangra. Eso es evidente. Entonces, el sangrado durante la micción, sobre todo con refuerzo terminal y signos de irritación vesical.
Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico por excelencia. No se olviden que la clínica es la que manda, siempre. Están viendo ustedes aquí en la época que estamos viviendo la pandemia del coronavirus, ¿m? Al final, cuando ya nos rebasaron los pacientes acá en Sucre, que a Dios gracias ya está en bajada, creo, la pandemia, ¿no es cierto? Ya está en bajada. Se llegó a un punto que no había reactivos, no se podía hacer PCR en ningún lado, entonces se determinó que por clínica ya se puede hacer un diagnóstico presuntivo del coronavirus. ¿Y cuál era la clínica? Disnea, tos, ¿no es cierto? Fiebre, lumbalgia, y han aparecido muchos síntomas, la anosmia, la ageusia, la falta de sabor, no poder saborear las cosas. Bueno, han habido un montón de cosas que han ido apareciendo, el dolor de garganta, la epidemiología, etcétera, etcétera. Con todo eso, más el antecedente epidemiológico, se podía hacer un diagnóstico presuntivo de COVID-19. Lo mismo acá. El examen clínico, a pesar de que es negativo, porque ustedes, ¿qué pueden palpar en un pequeño tumor de vejiga? Palpar nada, percutir menos, ¿no es cierto? Tendría que ser un tumor gigante que infiltró a toda la vejiga para que puedan ustedes palparlo a través del abdomen. ¿Mm? Entonces, generalmente el examen clínico en un cáncer de vejiga, un tumor de vejiga, hablemos de tumor, no hablemos de cáncer, aunque la mayoría son cáncer, ¿no? Un tumor de vejiga es negativo. Entonces hay que sospechar de un tumor de vejiga, uno por la edad. Un chango de 20 años con hematuria no va a tener cáncer de vejiga. Puede ser cualquier cosa menos cáncer de vejiga. Sexo, varón, vean, es el más frecuente que tiene este problema. Las mujeres tienen hematuria de todo y de nada. ¿Por qué? Porque tienen fácilmente infecciones urinarias por la cercanía entre uretra y región perianal. Entonces no hay que alarmarse tampoco, pero si es un varón de 70 años, encima exfumador o fumador activo, o ex trabajador de una fábrica de textiles. Entonces, todo eso hay que juntar para sospechar clínicamente del diagnóstico. Con esa sospecha, uno va directamente a pedir todos los exámenes pertinentes para hacer el diagnóstico. Así se diagnostica, por ejemplo, la tuberculosis urinaria, y a veces se confunde pues con una tuberculosis urinaria, porque un tuberculoso lo primero que hace es tener hematuria. Acuérdense que en la tuberculosis genitourinaria, urinaria en especial, la campana de alarma es la vejiga. ¿Qué quiere decir eso? Que la vejiga a uno le hace sospechar de una tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el paciente empieza a orinar 40, 50 veces al día, tiene una polaquia intensa y tiene hematuria. ¿Ven? Hematuria. Lógicamente en la tuberculosis hay pérdida de peso, pérdida de apetito, puede haber también el cáncer de vejiga, pero el antecedente epidemiológico, miren ustedes qué interesante es esto, siempre preguntar. Y dígame usted, ¿ha tenido tuberculosis en jovencito o hace poco, qué sé yo? Entonces, de repente, de pronto el paciente, sí, he tenido hace 10 años. Ya es un nexo epidemiológico que uno lo obliga a pedir otras cosas. ¿Ven? En este caso no. En este caso puede ser que se confundan ambas patologías. Pero en este caso lo primero que van a saltar son los antecedentes epidemiológicos de hábitos, de uso de analgésicos, el tipo de trabajo que el paciente tenga, que son cosas muy importantes. Repito, el médico es un detective que debe recabar pruebas para poder llegar a un diagnóstico. Bien, con con todo ese discurso semiológico que les he dado, entonces ahí ya pueden ustedes iniciar enseguida todos los exámenes pendientes. Entonces, hablando en forma práctica, no lo que dice el libro, porque el libro dice, pide características de que es urograma, cistografía, tomografía, resonancia, entonces les va a mostrar de todos los exámenes que se pueden pedir. Pero hay que ser prácticos a la hora de actuar con un paciente. Hay muchas cosas que podemos pedir, pero tenemos que ser prácticos, tenemos que ser rápidos y tenemos que ser acertados en nuestro diagnóstico. Si el paciente ha venido con hematuria, lo primero que le pedimos, pues obviamente, es un examen de orina.
Por supuesto que le van a pedir un examen de sangre para ver si no está anémico. Le van a pedir un examen de función renal, urea-creatinina, para ver si no hay afección de la función renal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el examen de orina, les va a demostrar que hay una gran cantidad de matías, primero, que pueden haber bacterias, y si no hay bacterias, es más complicado la cosa, o sea, más fácil de llegar a diagnóstico. Si no hay bacterias, está sangrando, pues no es infeccioso, ¿verdad? Es más fácil discernir, ¿ya? Y como digo, como dice aquí en el cuadrito, urea-creatinina elevada. ¿En qué casos se altera la función renal? Sobre todo cuando el tumor vesical, que es generalmente de localización alrededor del meato urinario, eso les he dicho al principio, perimeatal, alrededor del meato, ¿ya? Invade pues todo el trígono y llega a tapar ambos meatos, quizás parcialmente o totalmente, pero no deja que ambos riñones eliminen la orina de forma adecuada. Entonces, eso conduce a una falla renal. Por eso es importante hacer el examen completo de laboratorio. Hasta ahí llegamos. Bueno, entonces enseguida pasamos a hacer lo que dijimos al principio, una ecografía. No sé qué he hecho. ¿Alguna barra basada he hecho? Ya. Bien. Vamos a pedir una ecografía urinaria. Y en la ecografía urinaria se va a poder observar probablemente el tumor. Como ustedes pueden ver acá, miren, hay un puntito que vean ustedes, ahí está el pequeño tumorcito. Con eso ustedes ya han hecho el diagnóstico. Fácil. Aquí hay otra ecografía. Ahí pueden ver con una flechita dónde está el tumor. ¿Vean? De nuevo, ese redondo estaba del anterior gráfico. Miren esta otra ecografía interesante. En la base de la vejiga, cómo se puede observar la presencia del tumor, aquí o aquí. Este es el tumor, se los dibujo, si no lo están apreciando. Ese es el tumor. Y aquí este. Lógicamente, una ecografía siempre tiene que hacerse con vejiga llena. Pero si la vejiga está colapsada, está vacía, no van a poder ver nada. Es recomendable, y eso siempre piden pues los ecografistas, vejiga llena. Lógicamente, el paciente que está sin sonda tiene que ir a beber harta agua hasta llenar su vejiga. Una vez está llena su vejiga, se puede hacer la ecografía. En el hospital muchas veces hemos mandado pacientes con sonda, ¿sí? No necesariamente por cáncer de vejiga, para que vean próstata, para cualquier otra patología que tiene que estar la vejiga. Los hemos mandado, y claro, el ecografista, por sacárselo de encima, pincen la sonda en 3 horas, lo traen, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros éramos más prácticos, mandábamos al interno, a los internos, pues, o íbamos nosotros directamente, con nuestra jeringa grande de 60 más agua destilada. No estaría la vejiga, yo se la lleno en este momento, entonces no tenían que objetar, tenían que hacernos una ecografía. Agarramos una jeringa de 60, unas 3 jeringas adentro y ya estaba la vejiga. Bien, esto simplemente como comentario. Bueno, aquí no aquí se ve un poco mejor, más o menos, a ver. Aquí sí se ve bien un tumorcito de vejiga, fíjense ustedes. Aquí hay un tumor en el piso. Vean que la mayoría de los tumores están, rara vez están en la cara, y más raro que aparezcan en el techo de la vejiga. Es más raro. Bien. Esta es una ecografía de un paciente que tuvimos hace unos años con un tumor infiltrante de vejiga. Entonces, eso yo me he olvidado decirles, que los tumores pueden ser
exofíticos o pueden ser endofíticos. ¿Qué quiere decir esto? Exo, que crecen hacia afuera. Endo, crecen hacia adentro, es decir, infiltran la pared. Y este es un tumor donde está infiltrada la pared, como si un ratón se hubiese comido el queso. Vuelvo aquí. Bueno, a ver aquí. Vean ustedes este borde festoneado de la vejiga. Todo está infiltrado por el tumor. ¿Mm? Bueno, y aquí se ve el riñón sin ninguna alteración más bien patológica en ese momento. Este era un paciente Bermejo, se murió, yo me acuerdo muy bien de este pobre hombre. Tenía un tumor muy infiltrante, se lo operó, creo, no me sí, le hicimos una cistectomía parcial y hizo metástasis, radioterapias y todo, y bueno, no se pudo rescatar el hombre. Bueno, este no se ve muy bien acá, pero aquí otra vez, esperen un ratito. Quiero mostrarles. Este mismo hombre que les estaba mostrando, hace un momentito, fíjense ustedes, le hicimos una, no me acuerdo, esto sí, le hicimos una cistografía para ver bien la localización del tumor. Le damos con contraste a través de una sonda, la vejiga, y miren ustedes lo que nos dio. Caramba. Quiero que vean ustedes esto. Esta es la vejiga. Esta es la vejiga. Y esto debería ser así. Pero fíjense ustedes que aquí falta un pedazo de vejiga. Todo estaba tomado por tumor. Y además, fíjense otro detalle. La orina reflujaba el uréter. Este es el uréter, ¿ven? Ahí se ve con mayor claridad. Miren ustedes cómo estaba infiltrado y cómo había reflujo al uréter. Ahí tienen otra ecografía. Perdón, no es una ecografía. Esto es un urograma escator, disculpen, donde se puede observar la falta de relleno. Entonces, no solamente la ecografía nos sirve como diagnóstico, sino también ya después, cuando tenemos el diagnóstico presuntivo hecho con la ecografía, pasamos a hacer una ecografía, que es un estudio contrastado. Lo que antes hacíamos urograma escator, lo que hacemos ahora es tomografía directamente. Pero miren este urograma escator, cómo se puede observar. Ahí. Y está muy claro, pues no hay donde perderse. Aquí está el tumor. Entonces fíjense que la vejiga ya está, todito esto está infiltrado por la presencia del tumor. Aquí, por ejemplo, fíjense acá, en el lado derecho de su pantalla, les voy a mostrar pues para que no se pierdan. Aquí hay una falta de relleno también de la vejiga. Este es un urograma escator en la fase vesical. Ahí se ve una falta de relleno por la presencia del tumor. Ni qué decir acá. Miren, dibujo para que vuelvan a ver. Todo esto es... A ver qué pasa aquí. ¿Qué lo pasa? Alguna cosa estoy haciendo mal. Colores. ¿En qué me estoy equivocando? No sé. Bueno, hice una torre de... ya. Vuelvo a compartir, no tengo problema. ¿Me están escuchando todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, señor. 60 están, espero que estén oyendo. ¿Tienen clases a las 7? Sí, de neurología, doctor. De neurología, muy bien. Ya vamos a terminar la clase, hasta acá vamos a llegar. Y de ahí terminaremos el resto el
El jueves, porque este es un tumor pues larguito, no es cuestión de pasarlo en una pasadita. Ya. Estábamos, les voy a decir dónde estábamos. La ciencia, muchachos. He cometido un error al tocar. A veces uno mete el dedo donde no debe. Les debe haber pasado muchas veces a ustedes. Caramba, hombre, che. Realmente cuando quieres las cosas andan de cabeza. Not found. ¿Qué cosa la querían buscar? Ya. Fíjense, entonces, esto les estaba mostrando. Ahí se ve perfectamente la falta de relleno en la vejiga, ¿no? Aquí ni qué decir. Pero fíjense, aquí hay un detalle bien interesante, ¿no? Esta es la falta de relleno por el tumor, ¿ven? ¿Y aquí qué es esto? ¿Es otro tumor? ¿Qué dicen? Sí, doctor, parece otro tumor. Esta es la imagen clásica del urograma expresor en la hiperplasia prostática benigna, adenoma de próstata. La imagen en boina vasca de la vejiga o media luna, por la impresión de la próstata. Esta es una próstata que está impresionando sobre el piso de la vejiga. Esto es lo que se veía clásicamente en el urograma expresor. Otra cosa que ahora ya no vemos porque no hacemos el estudio. Es el tipo, el clásico signo de la boina vasca o media luna en la hiperplasia prostática benigna. O sea que este paciente tiene dos cosas. Tiene un tumor de vejiga y tiene una hiperplasia prostática benigna. ¿Ven? De la cistoscopia y luego vamos a... No lo puedo creer. Ya. Bien. Seguimos los 60. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, aquí acabamos la clase y nos vemos el jueves para concluir cáncer de vejiga. Si tienen alguna duda, me la dicen ahora o quieren decírmelo a la próxima clase. Estoy